previos a que hemos realizado un eclipse como lo que fue el 12 de agosto y nos disponemos a vivir otro el día 28 de agosto, pues es prácticamente el inter, estar atravesando ese túnel. Hay muchas maneras de llamarle, puede decírsele túnel, puede decírsele portal, puede decírsele también el portón cósmico que nos está dando una noticia, que nos está anunciando un algo, y casi siempre que nosotros tenemos un eclipse en una época, puede ser de luna nueva, puede ser de luna llena, obviamente a los 15 días para cerrar la otra parte del nodo, vamos a tener el otro eclipse. En este inter de estas semanas, pues la energía se vuelve muy porosa, utilicemos esta palabra, la energía se pone muy abierta porque empezamos a tocar como referencia o empezamos a vivir un poquito más a fondo todas las líneas energéticas que están ocurriendo en nuestra carta de un nodo hacia el otro nodo. Ya hemos aprendido a través de los programas, de los distintos programas que hemos realizado, tenemos eclipse en relación a los nodos. Cuando los nodos están muy cerquita, ya tenemos un eclipse o estamos celebrando una idea de eclipse. Entonces es importante mirar esta semana cómo se va acomodando, cómo tenemos nosotros las líneas, cómo tenemos en este caso la energía para cada uno de los signos del zodiaco, teniendo como referencia que estamos atravesando ese portal. Entonces los eclipses no fue que pasó y ya ocurrió, nos tomamos la foto, pero después viene el otro anunciándonos una cantidad de actividades que vamos a tener justamente en esa zona de nuestra vida. Para esto es importante recordar que los eclipses que estamos celebrando en este momento, este puente, vamos a utilizar también esa palabra que es muy puente, que va conectando una línea con otra, pues prácticamente nos pone a trabajar temas de crecimiento, temas de orden y temas colectivos también que nosotros podamos utilizar con los demás. Por eso es muy normal, bastante normal, que en una etapa donde nosotros tengamos eclipse las cosas empiecen quizás como a acelerar un poquito más de lo que nosotros usualmente estamos acostumbrados a que ocurra. Definitivamente este eclipse nos viene a abrir los ojos, nos viene a contar una historia distinta acerca de eventos muy leoninos, eventos muy egoicos, eventos muy de nuestro performance, eventos de nuestra manera de ser, de cómo nos entregamos al público, de cómo estamos viviendo nuestra vida. Y digo público porque la otra cara de la moneda del eclipse, pues tiene mucho que ver con Acuario. Entonces, cuando los eclipses se dan en este eje o se dan en esta zona entre Acuario y entre Leo, pues nos da la oportunidad de interactuar mucho con nuestro mundo circundante. Es como si el eclipse del 12 de agosto y el que se cierra este 28 de agosto, durante esta semanita que nosotros vamos a vivirla desde el lunes 17 hasta el próximo domingo 23, es como la semana de hacer un reset, es como la semana de hacer una cantidad de insights también y obviamente mover mucho la energía. Estas son épocas donde nosotros debemos, así no lo tengamos tan claro, pero sí debemos empezar a mover mucho la energía en nuestra casa, mover la energía con nuestros vínculos. Es una gran oportunidad no solamente para decir, estamos en eclipse, sino que también aprovechar toda esa energía volcánica que se está moviendo ahorita, y digo volcánica porque tiene mucho que ver con Plutón, que está a la punta en una parte del eclipse. Sean ustedes bienvenidos, como es usual, todos los sábados nos reunimos por la mañana online en vivo por las distintas plataformas, redes sociales a través de TikTok, Instagram, Facebook y YouTube para estar analizando un pedacito de cada uno del horóscopo que viene para esta semana. Semana que empieza a correr desde el lunes 17 y la vamos a tener hasta, o la vamos a analizar mejor, hasta el domingo 23. ¿Cuál es el punto focal que voy a mirar en este signo, en estos horóscopos para cada signo? El movimiento de la luna, que es lo que se acaba de preñar con el eclipse de sol, es prácticamente lo que se está fecundando, lo que se está gestando, el abanico de posibilidades que la luna está abriendo. Obviamente el eclipse se hizo en una casa o se formó a 20 grados de Leo y su misión es formarse en luna final, en luna llena, que es la que vamos a estar celebrando, luna llena en este caso en el eje Acuario. Entonces, si seguimos el compás de la luna, durante esta semana podemos interpretar, podemos hacer una lectura
de cuáles son los planetas que la luna para ese signo en particular, sea tu ascendente, tu sol o tu signo lunar, está tocando. ¿Sí? En este momento hay que ser muy sigilosos o hay que ser muy detallistas. ¿Cuáles son los planetas que la luna está tocando para cada uno de los signos y si los interviene o no y de qué manera? Para esto nos vamos a ayudar del mandala. Voy a colocar ahora la carta que vamos a tener en esta semana del lunes hasta el domingo. ¿M? Y vamos a estar analizándolo paso a paso a ver qué más nos trae. No es un horóscopo tan fijo como lo hemos hecho en otras ocasiones porque este pues está muy activo. Este horóscopo obviamente es un horóscopo de luna, entonces los horóscopos de eclipse pues siempre vienen cargaditos de cosas, siempre vienen cargaditos de magia, nos vienen a contar una historia distinta. ¿Qué sugiero dentro del acompañamiento del live que vamos a hacer el día de hoy, sábado 15 de agosto? Lo que vamos a hacer es que siempre sugiero que ustedes primero observen la experiencia, observen los mensajes para su signo ascendente. De segunda, sería muy bueno que ustedes observen su signo solar. Y de terceras, observemos el signo lunar. ¿Por qué en ese orden? Porque lo que estamos tomando en la horoscopía, dícese de tomar una parte de una prueba, una muestra, tomar un algo y lo estamos colocando desde la referencia de la grieta cósmica en el mandala, que es el grado cero. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, de Tauro, si vamos a hablar de Aries, del signo que vayamos a hablar, lo vamos a colocar en ese foco, en ese grado cero, en esa grieta cósmica, y siempre va a tener mucha más resonancia. Por ejemplo, si estamos hablando de Aries, pues va a tener mucha más resonancia para una persona que sea ascendente en Aries. Si estamos analizando Sagitario, se me ocurre y lo colocamos en la grieta cósmica, que es el grado cero del mandala, donde comienza la astrología, incluso el año astrológico también empieza allí. Si colocamos esto en Sagitario, va a venir muy bien y va a ser mucho más coherente esa información para ascendentes en Sagitario. Entonces, de ahí que siempre hagamos, o bueno, yo hago la aclaración, que sea mejor tomar el ascendente, de segundas el signo solar y de terceras podemos tomar el signo lunar, tratándose que estamos en un portal. Y quiero explicar un poquitico esto del portal, como para bajarle un poquito a la adrenalina de la palabra portal. Como claro, el eclipse se dio el día 12 de agosto, no es que se haya cerrado, se empieza a abrir porque fue un eclipse de luna nueva. Entonces la luna empieza a abrirse y va a completar el eje de su ciclo, en este caso del eje del ciclo de eclipses, lo completa este 28 de agosto cuando se forme el otro eclipse que vamos a tener, que es en este caso de signo lunar, eclipse de luna llena. Entonces, obviamente, es fácil precisar que desde el 12 de agosto hasta el 28 de agosto estamos en un portal. Dícese de portal, puente, conexión, donde la energía está mucho más porosa, donde la energía está mucho más expandida, donde la energía está mucho más coherente con lo que nosotros estamos haciendo. Algo así, o traducido de una manera que sea como más entendible, es como si el universo estuviera con el parlante, estuviera escuchando nuestra mente, como si el universo tuviera la capacidad de poder escuchar lo que está pasando en nuestra cabeza. Eso es un portal, desde el 12 de agosto hasta el 28 que se cierra. Y de acuerdo a lo que nosotros vivamos durante esta semana, pues va a ser muy sincrónico y va a tener mucha referencia en lo que se nos va a ir desarrollando durante los próximos 6 meses adelante. Casi que estamos como en ese pedacito de prueba, ¿no? Como cuando vamos al colegio todos los días, pero hay un día, hay un portal, hay un momento donde nos hacen un examen, ¿sí? Y casi que todo lo que hiciste depende de ese examen. Pudiste haber ido todos los días, pudiste haber tomado notas, pero lo que cuenta es el examen, ¿ya? Lo que cuenta es el examen que estás haciendo en ese momento. Algo así como si todos los seres humanos en este momento estuviéramos en examen, como si el universo, la vida, el destino, Dios, la energía nos estuviera examinando y nos estuviera diciendo, a ver, ¿de qué viene tu vida? ¿Cómo está la orientación de cada uno de nosotros? Por eso es que se mueve tanta energía cuando hay eclipses, porque es ese momento donde el universo dice, bueno, vamos a mirar esto de qué va. Vamos a mirar tú para dónde vas, tú para dónde vienes, cómo se maneja esto, cómo lo maneja el otro y así.
Entonces, así tenemos el tema, ¿no? Y me gusta esto, gracias por recordarlo. Dice aquí Marisol, hay que prestar atención de lo que sucede. Me encanta eso. Ella dijo algo clave. Hay que estar atentos, hay que prestar atención a qué pasa, qué sucede, qué se mueve dentro de nosotros, qué estamos sintiendo, qué aparece. No solamente qué sucede a nivel externo de cosas, del mundo, de tal, no, sino qué sucede dentro de mí, porque los eclipses tienen un principio de tocar la energía álmica. Por eso los eclipses se relacionan mucho con los puntos matemáticos llamados nodos. Entonces aquí, más que ver qué es lo que está pasando afuera, hay que mirar y estar atentos de qué está pasando conmigo, qué tan cómodo, qué tan cómoda me estoy sintiendo en esta relación, qué tan cómoda me estoy sintiendo en este trabajo, qué tan cómodo, esto es clave, queridos amigos, que nos reunimos todos los sábados a hablar de la astrología. ¿Qué tan cómoda me estoy sintiendo conmigo misma? ¿Qué tan cómoda me estoy sintiendo con la vida que tengo en este momento? ¿Estoy cómoda con mi vida? ¿Me siento cómoda? ¿Me siento a gusto? Los hombres también, analizarnos. ¿Me siento cómodo? ¿Me siento pleno? ¿Me siento lleno? ¿Me siento a gusto? ¿Me siento engaranado? ¿Me siento dentro del proceso de vida? ¿Me siento una partícula con el universo o por el contrario, me siento el palo en la rueda? Me siento que la vida va en contra mía y yo voy en contra de la vida. De pronto me siento esta semana, ¿cómo me siento? El cómo me siento, el cómo nos sentimos, pues es una gran alerta, casi que una gran ventana que nos va diciendo, hay que mover la energía para este lado, hay que movernos más para aquí, hay que hacer estos cambios, dice por acá. ¿Cómo puedo saber mi ascendente? Soy Aries. El ascendente, Angélica, para poderlo saber, siempre es bueno tomar una consulta, porque a veces, pues yo sugiero que es una inversión importante. Entonces, una manera es tomar una consulta con un astrólogo, buscar que tenga la energía, o si quieres tomar una consulta, pues ahí están los datos en TikTok, en Instagram, ahí están los datos y tomas una consulta, porque el ascendente viene muy importante dentro de la carta y maneja muchos ángulos. A veces siento que no es suficiente. Ah, soy ascendente Géminis. Ah, soy ascendente Tauro. Ah, soy ascendente Leo. Bueno, y para una persona que no sabe, ¿y eso cómo se come? O sea, sí, soy ascendente Libra. ¿Y eso en mi mundo qué tiene que ver? Yo creo que más que saber cuál es mi ascendente es también comprender qué significa, para qué me sirve, a qué se dedica el ascendente, por ejemplo. O sea, sí, soy ascendente Virgo. ¿Y eso qué? O sea, ¿qué se supone que, o sea, en mi vida, qué tengo que hacer con saber que eso es Virgo? Cuando nosotros aprendemos a manejar el ascendente, nos va mucho mejor. Entonces, de hecho, hay programas enteros que yo dediqué en mi canal de YouTube de cómo está la energía para cada ascendente. Y hay un dato importante, ¿no? Recuerden que el ascendente es por donde el mundo nos va a pagar. El mundo nos retribuye y el mundo nos paga por el ascendente. El ascendente es el encargado de esto. El ascendente es el encargado de cómo el mundo me retribuye a mí. ¿Cómo me retribuye el mundo a mí? El ascendente tiene la clave. ¿Cómo lo tengo acomodado? ¿Dónde está el planeta regente? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué aspecto? Todo me lo dice ahí claritico. Mejor dicho, eso le hace falta es hablar a la carta. Claritico lo va diciendo. El ascendente nos va contando, el ascendente nos va contando cómo es que el mundo, este planeta Tierra, me va a pagar. Pues muy bien, voy a colocar el mandala y de acuerdo a este mandala poder hacer como unos aspectos más, vamos a colocarlo de una vez porque yo sé que a ustedes les gusta ver el mandala, yo sé que a ustedes les gusta que, permítame un segundo, que estamos haciendo aquí unos cambios. A ver, y esta parte nos ayuda como a entender mucho más de qué va. Bueno, yo creo que ustedes ahí ya lo pueden ver. Yo creo que ahí ya se deja ver.
Recuerden que vamos a analizar la semana desde el lunes, este lunes 17 que ya tenemos, y lo vamos a estar analizando hasta el domingo 23. ¿M? A ver cómo se va. Un abrazo para todos también. Un abrazo para todos los que están en Instagram, en TikTok. Bienvenidos a este espacio donde nos reunimos sábado a sábado para hablar un poquito de las energías, para hablar un poquito de cada uno de los signos y qué nos ofrece el mandala, qué nos ofrece la energía por esta época. Bueno, interesantísimo esta parte. Observen que si el eclipse se dio, vamos a hablar un poquito del eclipse 12. Si el eclipse 12 de agosto se dio en el grado 20 de Leo, que fue acá, ahí se fecundó la luna. Entonces, la luna hizo su recorrido por Leo, luego pasó por Virgo, por Libra, y ahora en este momento para el día lunes vamos a tener a la luna en el signo de Escorpio, o sea que empezamos la semana el lunes 17 con Escorpio. Muy importante, muy importante porque esto le va a servir mucho a ascendentes, soles y lunas en Escorpios, ya es un buen presagio en esta línea. Y la luna va a seguir avanzando durante toda la semana por Escorpio, Sagitario y Capricornio. Entonces son los tres signos que más se van a ver beneficiados dentro del proceso de este eclipse. Escorpio, vayan tomando notas, Escorpio, Sagitario y alcanza a agarrar algunos Capricornio dependiendo su decanato. Entonces, aquí ya nos está contando el mandala que estos tres signos son los primeros a partir de esta semana de estar muy conectados con la energía, en este caso del eclipse. Van a estar disfrutando las bondades de una luna que acaba de eclipsarse a 20 grados de Leo. Claro, esta es la parte creciente, ¿no? Esta es la parte que yo les mostraba, donde va creciendo la energía y va mostrando una cantidad de matices para cada uno que nos sirve, que nos logra alinear con nuestro propósito. Me contaba alguien hace poco, me preguntaba una persona, bueno, Javier, pero en este proceso de eclipses que estamos viviendo, ¿tú qué sugieres que es como lo más recomendado hacer? Yo sugiero que en esta etapa, sobre todo esta semanita que vamos a tener, en la que vamos a entrar, independientemente de qué signo seamos, yo sugiero, considero desde el punto de vista de astrológico y dadas las coordenadas por las que se dio este eclipse, que es un gran momento para conectarnos con nuestro propósito de vida. Y este tema del propósito de vida tiene mucho que ver con lo que nos apasiona, porque es que el propósito de vida no es tanto que aparezca afuera, sino que desde adentro empiezan a sonar los tambores. Fue un eclipse que tuvo mucho que ver con el área del corazón, es un eclipse muy susceptible hacia las ideas de la vibración y del amor incondicional. Obviamente estamos atravesando por un proceso nuevo de un esquema de pensamientos totalmente distintos para nuestra humanidad. Entonces, aprender a escuchar qué es lo que mi corazón me está pidiendo, qué es lo que mi corazón, mi pasión, mis ganas, mis emociones internas me quieren llevar. Y claro, pueda que ese sonido, pueda que ese palpitar de nuestro corazón no sea como tan coherente con lo que estén haciendo. Puede pasar, puede ocurrir. Entonces, lo importante es la confianza que también podamos tener porque este eclipse estuvo muy representado con el planeta de la fe, que es Júpiter. Entonces también nos está diciendo que nosotros venimos a ser merecedores de muchas cosas. Lo importante es reconocer. Dicho de otra manera, siento que es un eclipse muy espiritual, es un eclipse o es un puente o es un portal que al tratarse del león y al tratarse de Leo y todo esto, pues viene a conectarnos con un punto de fuerza más que externo, interno. Entonces creo que el trabajo que debemos hacer nosotros los seres humanos es escuchar, entendiéndose que Mercurio también fue partícipe del eclipse, escuchar un poco nuestra voz interna y ese pálpito, darle como más valor a ese pálpito, a ese tocar de los tambores de nuestro corazón que dice, yo siento que por aquí no es, yo siento que esto me falta, yo siento que estoy como enrutado hacia otro lado. Ese tipo de, hacia esa línea es como yo veo que podemos aprovechar mucho esta energía. Bastante, bastante. Bueno,
Un abrazo también para los que van llegando. Esta semana me dicen maestro por acá. Maestro, los programas de esta semana estuvieron sensacionales. Gracias, mi niña. Un abrazote. Todos los programas que hicimos esta semana de lunes al viernes quedaron colgados en mi canal de YouTube y fueron programas muy profundos, sobre todo el del abandono. Por ahí hubo mucha controversia acerca de este tema del abandono y eso me da a pensar de que todavía se requiere, obviamente, hacer mucho más trabajo en ese aspecto de la vida. ¿M? Tratándose de eso, sí, siento que, siento que hay que hacer como más trabajo en eso, ¿no? Tratándose específicamente de eso. También hicimos un programa del amor, hicimos un programa de las relaciones de pareja, hicimos un programa también hicimos un programa también de la compatibilidad. Todos esos programas quedaron en el canal de YouTube. Entonces, gracias por recordarme y obviamente gracias porque que a ustedes también les haya parecido interesante, pues de eso se trata. Creo que el más polémico de todos fue el del abandono. El del abandono, el que se hizo ayer viernes, fue el más polémico. Hay que revisar esos temas del abandono, ¿no? Yo creo que da para hacer un segundo programa a ver por qué quedó tanta incomodidad y tanta excusa. Eso es interesante, ¿no? Cuando los seres humanos reflexionamos y sacamos tanto argumento y tanta excusa y no me parece y como así, entonces empezamos a ver mucho afuera y poco adentro. Y entonces, ¿qué pasa con un bebé? Y entonces, ¿qué pasa si llueve? Y entonces, ¿qué pasa si hace sol? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando eso hay que revisar. Yo creo que ese programa, el de ayer, por lo menos da para una segunda parte que esta semanita lo vuelvo a refrescar. Parte 2 del abandono, resolviendo dudas y preguntas del público. Está genial. Ese programa creo que lo vamos a estar haciendo. Bueno, a ver, dicen por acá. Muchas gracias por la aclaración. Sí, por favor, ve aquí en TikTok dicen, a mí me encantó. Muy bien. Bueno, yo los invito, vamos a empezar a hablar las perspectivas para esta semanita que viene. Yo le tengo mucha fe a esta semana. No es una semana cualquiera, recuerden esto. Entonces también si ustedes tienen la oportunidad de estar mucho más en contacto con ustedes mismos, si tienen la oportunidad de hacer como sus separaciones, como sus momentos de insight, sería genial. Vamos a analizar desde el 12 hasta el domingo 23, en este caso de agosto. Sí, vamos a mirar esto cómo se da. Y para eso vamos a hablar de Aries. Claro, vamos a mirar cuáles son los aspectos que le esperan a Aries en esta semana. Aries, lo primero que debes saber, Aries, es que está creciendo bastante en las casas 6, en las casas 7, en las casas 8, 9 y 10. Estas son las áreas donde el eclipse está haciendo mucho trabajo para Aries. Y son varias, si ustedes se fijan, es una semana que la luna, después de haberse fertilizado, de haberse fecundado, prácticamente la luna está preñada del sol y del eclipse en Leo en la casa 5 y desde ahí empezó su circuito. De manera tal que empieza a mostrar oportunidades para cambios en las transformaciones cotidianas para Aries. También le va a pedir asuntos porque la luna ya tuvo conjunción con Venus en la casa 7 y también le está mostrando oportunidades de poderse relacionar más cerquita a Aries. Por qué tan esquivos, arianos, ascendentes y lunas? Este eclipse también invita mucho a relacionarse con el otro. Fíjense cómo Saturno a 14 grados de Aries y Venus a 11 grados de Libra en la casa 7 está haciendo como un equilibrio, llamemos a esto, y quizás tener la madurez de poder entrar también a una relación, ¿no? Entonces, cuando estos dos se encuentran, pues Aries está siendo muy maduro. Yo siento mucho que con esta entrada del 2026 para ascendentes, sobre todo en Aries, soles obviamente, pero más que todo ascendentes en Aries ya tienen como mucha información, están como en una zona muy madura, por lo menos en relación al tema emocional,
ya han tenido experiencias. Cuando digo madurez me refiero a que ya se han caído, ya se han raspado las rodillas, ya se han aprendido a levantarse en temas del amor. Entonces, el mandala para esta semana invita a que Aries también utilice toda esa experiencia que ha tenido a lo largo de sus relaciones del pasado y se atreva también, ¿por qué no?, a los vínculos, a cómo te vas a vincular. Muchas veces ascendentes en Aries, cuando está Neptuno y Saturno allí, prefieren la soledad o prefieren aislarse en un poquitico. Entonces, la energía entre eclipses, entre estos dos portales que está ocurriendo, que se va a cerrar el 28 de agosto, invita mucho a que Aries piense, revalúe y ¿por qué no? Habrían posibilidades de abrirse al amor. Está diciendo por aquí este tema de Venus en Libra, que da mucho equilibrio en la casa 7 y sobre todo Saturno, con la garantía de que hay un tema aprendido, que hay cosas que ustedes también ya saben. Soltar los miedos, ¿no? Porque si la luna va a estar en Escorpio el día lunes, invita a Aries a que haga un trabajo de depuración, de soltar miedos, sobre todo por experiencias pasadas o por cosas que hayan ocurrido antes. Recuerden que esto es clave para ustedes. Un punto de tensión que tiene Aries, que no lo deja de tener, pues todos sabemos que Marte está en Cáncer y hace un aspecto no tan favorable con Neptuno en Aries y esto pone, yo más que un aspecto tenso, lo que siento es grandes verdades, porque Marte, si hay un planeta que es especialista en cortar las cosas, como que en decirnos en crudo muchas realidades, pues obviamente ese es Marte. Entonces creo que Marte muchas veces hace lo suyo un poquito más profundo de lo normal, pero aquí le va a servir mucho a Aries porque le corta la fantasía y de pronto pone a Aries a vivir mucho más en un terreno lógico, racional, de vida, de lo que puede hacer. Creo que este es uno de los puntos más importantes para esta semana, sobre todo en este punto de eclipse. La luna también va a estar aperturando la casa 9 para Aries, mostrando posibilidades en Sagitario de hacer cosas que tengan que ver con estudio, con viajes, y al final de la semana termina un eje de luna en la casa 10. Entonces creo, Aries, que estas casas son importantísimas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con estudio, con trabajo, con pareja, con rutinas, creo que ahí es donde está la clave para ustedes, ¿no? La luna está creciendo en esta fase, va a terminar la semana por aquí de corona, entonces lo único tenso de pronto, los sueños neptunianos que pueda tener Aries. Aries no es un signo que se caracterice mucho por estar por allá soñando. Aries no. Por el contrario, la energía de Aries es muy aquí, es muy lógica, es muy ardiente, es muy de fuego, es muy obvia. Digamos que es un signo que le corresponde la entrada al planeta, son los nacimientos, es parte de la esencia. Entonces, eh, yo siento que esta cuadratura Marte-Saturno, Marte-Neptuno, pues les va a ayudar mucho como a colocar las piezas del rompecabezas y hacer algunos ajustes diferentes. Como este es un abanico de casas, es un abanico de posibilidades, estamos analizándolo desde el proceso que hace la luna, tomando como referencia lo que fue el último eclipse, porque esta semana como que son las áreas de la vida que la luna va a estar tocando, va como regando los pétalos, va como regando la energía y por ahí lo vamos a encontrar mucho mejor. Todavía hay mucha oportunidad para Aries porque Saturno sigue anestesiado. Saturno todavía está retrógrado, entonces Saturno retrógrado deja hacer muchas cosas. Este tema me llama mucho la atención en Aries porque Saturno en Aries maneja mucha crítica o autocrítica y al tener una oposición hacia Venus en Libra, es también como quizás ver lo que falta en el otro y de pronto no ver lo que el otro tiene. Entonces sería bueno también Aries como soltar un poquito los guantes porque Aries se pone los guantes, es el signo que le corresponde ponerse los guantes. Soltar un poquito los guantes para poder ver las habilidades o lo que pueda el otro despertar en nosotros, ¿no? Creo que es una semana bien interesante por lo menos en lo que tenga que ver con relación de amor o lo que usualmente nosotros llamamos en pareja o relacionarnos de esta manera. Creo que ahí está gran parte de la clave para Aries. Dicen por aquí, yo tengo a Saturno anestesiado de nacimiento. Eso es bueno. Mm. Buenos días para todos.
Bueno, vamos a pasar en este caso, pasemos a Tauro. Tauro, esta semana es un excelente portal para Tauro. Post eclipse, yo creo que aquí voy a colocar esto en vez de agosto, voy a ponerle post eclipse, post eclipse. Y esto está trabajando muchísimo para Tauro en las áreas, sobre todo de los pisos, sobre todo de lo fijo. Este eclipse está muy profesional, tiene una misión de llegar a la casa 9 para Tauro. Áreas de la vida que Tauro debe revisar en estas semanas, la creatividad, que es típico de las 5. También debe mirar el tema cotidiano que ustedes están haciendo. Yo no sé por qué siento con este mandala que la vida sigue diciéndole a Tauro que hay otras maneras de hacerlo, hay otras formas de hacerlo mejor, hay otras formas de actualizarse. Yo creo que no fue suficiente 7 años de Urano en Tauro, que ahora este Urano en la casa 2, que es la casa de ustedes, pues sigue insistiendo, sigue siendo como muy marcado que hay otras maneras, Tauro, de verlo. Un mensaje, un mensaje muy bonito con este mandala para esta semana post eclipse para Tauro. Fíjate qué cosas o qué áreas de la vida no están funcionando y que tú sientes que ya has remado demasiado o que ya has entregado demasiado. Mira alternativas, busca una manera más rápida, más lógica de hacerlo. La luna en la casa 7 también está trabajando y es una gran oportunidad para revisar los temas de conexión con otros, las alianzas que se puedan tener o en este caso aprovechar que estamos en un portal de post eclipse para relacionarte y no tan individual. Es que ahorita la energía de Tauro está muy en comunidad. Entonces, si de pronto tú eres ascendente en Tauro o sol en Tauro y estás haciéndolo por tu cuenta o muchas cosas por tu lado, pues fíjate que esta energía que hay con esta fotografía del universo, hay más energía, no es que no se pueda, no es que lo estés haciendo mal, solo que un consejo que están hablando la posición de los planetas habla que es mucho más favorable encontrar otras rutas más directas, dinámicas, novedosas de poderlo hacer. Sobre todo lo digo por la posición de Urano en su casa 2, que no es solamente para Tauro área de recursos, sino que es su casa, su lugar, su zona de confort. Y con Urano tenemos todo menos zona de confort. Sí, o sea, si sabemos ya que en una horoscopía, al colocar por la grieta cósmica el signo de Tauro y ver ese planeta que está haciendo movimientos allí, pide oxigenación, pide cosas nuevas. Y creo que aquí Tauro, por el tema de Quirón allí, como que quiere hacerla a su antojo, a su manera, a su estilo, a su pasado, y la vida está diciendo, pero por ahí no, por aquí es más fácil. Una cosa así. Esto a juzgar también por algunas lecturas que tuve esta semana, o bueno, la que he tenido las últimas semanas, con ascendentes y mucho la energía de Tauro. A veces Tauro es un signo que le cuesta un poquito trabajo como desplazarse a lo nuevo. Quizás ese es uno de los retos que tiene esta semana para poderlo hacer. Claro, uno de los puntos más importantes que va a tener es lo que pueda adquirir al final de la semana en residuos, en soltar, porque yo lo que noto acá con este eclipse o esta energía de post eclipse es como el puente perfecto para dejar atrás como lo hacías antes y entregarte quizás a algo nuevo. Hay una palabra clave que es tecnología, Tauro. Tecnología, avances, mundo digital, ustedes son los que más les conviene estar en ese mundo, en ese tema, en todo lo que tenga que ver con las inteligencias artificiales, con lo nuevo que la vida está mostrando, y por ahí la vida va a quedar mucho más fácil. Punto clave que todavía se debe trabajar, la movilización, por lo menos de toda la energía que ustedes venían haciendo meses atrás. Es increíble cómo todo se le está moviendo a Tauro y pueda que pase mucho de que la celebración, ¿no? De que salió Urano de Tauro. Pues sí, salió Urano de Tauro, pues, pero se te metió a tu casa 2. O sea, se puso más profundo el tema. Entonces, valdría la pena como revisar eso. Yo creo que por ahí encuentran algo interesante. Dicen por aquí, soy Tauro, la revolución solar aplica, claro, aplica para la revolución solar también. Apenas vamos en Tauro, muy bien. Por ahí está, por ahí está. Creo que de esta manera ustedes lo pueden ya tener un poco mejor.
Si hay Tauros, ¿por qué a Tauro le cuesta tanto moverse? ¿Por qué? ¿Por qué prefiere quedarse en el mismo lugar? Cuando es más fácil, cuando es más fácil en otros sitios. ¿Qué hay que mover, maestro? Fíjense ustedes dónde se percibe que no avanza. Géminis. Géminis, semana de post-eclipse. Bueno, Géminis tiene áreas de pensamiento, que es lo que se está activando, la casa 4, temas fijos, temas de seguridad o comúnmente llamada zona de confort. Esto está genial. Ya hizo conjunción con Venus y la luna abre la semana con ustedes para nuevas formas de interpretación del trabajo, valorar lo distinto, salidas también y termina más o menos a una comunicación de estar trabajando mucho con otros. Géminis, este eclipse le sirvió a Géminis y está en una fase de recibir, está en una fase de leer. Están leyendo las escrituras del destino. Géminis está leyendo, ¿cómo llamarle también a esto? Géminis está leyendo todo lo que la vida les está mostrando. Si tú eres ascendente, Sol o Luna en Géminis, atentos a qué más va pasando en su mundo interno, en su mundo mental. Para Géminis este post-eclipse no está tan emocional, sino está de lo que les gusta, más mental, más activo. Yo creo que aquí el mensaje, ustedes que son los grandes mensajeros o los grandes parlantes del universo, pues Géminis tiene muchas cosas que contarle a los demás, que contarle a la vida, que compartir, ascendentes también y las lunas. Esta semanita es de recibir las notas. Yo creo que ellos están recibiendo códigos, em, palabras, recuerdos, porque no todo tiene que ser a través de mensajes totalmente audibles, sino también recuerdos de la vida. Yo creo que es una gran oportunidad para Géminis esta semana de post-eclipse para encaminar todo lo que ustedes han venido aprendiendo, pero no tanto de una materia específica, sino aprendiendo de la vida, de la experiencia, del mundo, llamémosle de esta forma. Y esta es una gran oportunidad para que lo puedan colocar en distintas áreas de su vida. Son los grandes escribas, entonces siento mucho que aquí Géminis está siendo un gran comunicador hacia la familia, hacia los amigos, hacia ustedes mismos. Creo que aquí es donde más energía ustedes tienen disponible, ¿no? Es increíble que tanto coincida, porque, bueno, pues es un eclipse, pero podría haberse dado en otra casa que no fuera la 3, pero justo se dio en la casa 3, que es de ustedes, de Géminis, justo con su planeta Mercurio, Casimi, justo con Júpiter allí, y esto no pasaba hace 13 años. Entonces es como el recopilar el Cantar de los Cantares. ¿Ustedes han escuchado este libro? ¿Lo han leído? El Cantar de los Cantares. Entonces también hace mucha referencia como al eco del pasado que regresa, como que todas las piezas van encajando, como que Géminis está también en un proceso de, ahora entiendo todo. Y no entiendo porque tenga una explicación lógica, obvia, racional, sino de razón que la vida me puso acá, de razón que me quitó acá, de razón que yo actué de esta forma, de razón que yo era esta antes, de razón que soy esta ahora. Claro, por eso es que me ponía de esta forma, por eso me ponía de la otra, y yo peleando con esto y yo peleando con aquel, como acomodándose la gran biblioteca, como como cual bibliotecario acomodando los libros por materia, por biología, por títulos, acomodando todo el arsenal, toda la estructura, el conocimiento. Yo creo que sobre todo los soles, pues también es un gran iluminar, un gran sentirse vistos por la vida. Es como si sintiera Géminis que la vida, que el universo lo está viendo, los está viendo. Muy bonito, muy inspirador. Sería muy bueno esta época, Géminis, que pudieras hacer algo con eso, ¿no? De pronto un ensayo, de pronto dejar que tu mano escriba, de pronto dejar que las palabras hablen, o bien sea grabarte, o bien sea escribirlo, dejarlo como de testigo, dejarlo como ser el testigo de lo que te está pasando en esta época para que no se te olvide mañana, Géminis, para que no se les olvide todo el proceso tan bonito que están viviendo.
Yo creo que es muy, muy así, ¿no? Muy desde esa línea. Mm. Recopilando, entregando. Yo creo que Géminis está en lo que está, es un signo que le viene muy bien Urano. Es que cabe aclarar, algunos me están diciendo, ¿por qué tan bonito para Géminis? No es porque yo quiera que sea bonito o no, sino es como se acomodan las cosas. Cabe aclarar que Géminis la pasó muy mal con los 7 años de Tauro, de Urano Tauro, ¿no? Entonces, Urano estaba que llegaba a Géminis, o sea, Urano estaba que alcanzaba a Géminis hace rato. Entonces, pues hay momentos, ¿no? Siento que la vida tiene sus momentos, sus espacios y sus tiempos sobre todo, y sus tiempos. Bueno, vamos a mirar para cáncer, vamos a tomar un punto reflejo. Cáncer, pues súper importante, yo creo que esta es la semana de cáncer sentirse de mil formas. Uy, cáncer. Cáncer, cáncer, pues es el signo del sentir. Cáncer, aquí se acaba el azúcar. Bueno, con cáncer sí empezamos a leer diferente, ¿no? Hay un tema que me llama mucho la atención y es Marte. Marte en cáncer lo visita cada 2 años. Si usted es de signo ascendente en cáncer, sol cáncer o luna cáncer, tenga en cuenta que hay un sargento que hace 2 años no visitaba su signo. ¿Qué quiere decir eso? Que a este sargento le corresponde venir a transformar una cantidad de temas que estaban quietos. Es como un mini auditor, es el asistente de un auditor, como cuando en el trabajo nos hacen auditoría, que casi siempre tenemos un relajo en el escritorio, ¿no? Y cuando sabemos que hay auditoría, pues nos ponemos a arreglar y a cuadrar y a hacer cosas para presentar. Pues Marte es el encargado, es el soldado del universo que llega a Cáncer a decir, bueno, todo esto que has venido, todo este desorden de los últimos 2 años, ¿cómo lo vas a cuadrar? A Marte le fascina reorientar a Cáncer, direccionarlo con un punto estratégico para evitar la dispersión. Como ustedes tuvieron un eclipse en el mundo de los valores, no solamente financieros, sino también emocionales, este Marte les ayuda mucho para que tengan la habilidad de poder orientar y quizás eh, ser un poco más consciente de saber qué está funcionando en la vida y definitivamente con la cuadratura hacia Neptuno en medio cielo de Corona, darse cuenta de en qué estaba soñando yo. Yo ascendente en cáncer o sol en cáncer, idealicé un algo, me inventé un tema y estos son sueños. Es como que Marte llega a romper quizás ese concepto de estar soñando. Le viene muy bien trabajar la creatividad, trabajar temas, estar como más activo en la obviedad, en lo lógico. Y obviamente ustedes son un signo que en este momento la semana los invita a que sean demasiado fuertes, pero no fuertes en el sentido de no sentir, sino por el contrario, fuertes de tener la capacidad de mirar su pasado, porque esto que está haciendo Marte, esto que ustedes están sintiendo en este post-eclipse durante esta semana, no apareció con el eclipse del 12 de agosto. Aquí Marte está diciendo, no, esto viene de los últimos 2 años. Entonces, obsérvate, Cáncer, cómo te has administrado emocionalmente los últimos 2 años. ¿Dónde se colocó mucho azúcar? ¿Dónde se colocó mucha cream? ¿Dónde se colocó mucha crema? Y ahora, pues cuando empezamos a retirar y a llegar a la verdad de la torta, pues resulta que era pura crema, puro volumen, ¿sabes? Puro exceso de pronto de algo y resulta que por ahí no era. Está bien, digamos que esto invita también con un fuerte Neptuno y Saturno viendo la realidad, invita también a que a veces Cáncer es un signo que se deja llevar mucho por el impulso emocional y claro, quizás lo que más le cuesta es aterrizar dentro de lo concreto y lo que puede llegar a necesitar a futuro. Creo que está en un muy buen tiempo de poderse reorientar, poder decir las verdades, qué funciona, qué no funciona, y esto a nivel general. Por ejemplo, si tienes una relación de pareja, ¿esto qué es? ¿Somos amantes? ¿Somos pareja? ¿Funcionamos como esto? ¿Somos amigos? ¿Somos roomie? ¿Esto tiene cara de qué? ¿Sí? Y viceversa, si por el contrario hay un contenido emocional como que aterrizar mucho, ¿no? Este tema de aterrizar es bien interesante, ¿no? Bien puntual. Mm. Bueno.
De seguridad, dicen por acá. Así está, maestro. Gracias. Soy cáncer y así me siento. Sí, esto de Marte en cáncer tiene lo suyo. Esto de Marte en cáncer en este aspecto cuadratura a Neptuno, creo que es uno de los aspectos para mí, en lo personal, es uno de los aspectos donde se aterriza muy bien. No tanto porque haya sido malo o bueno, yo no creería eso. Obviamente, pues hay que mirar cuáles son los planetas que se tienen también en la casa uno, primeros grados de cáncer, si de pronto tú tienes algo por allá en los primeros grados también de Capricornio, ¿no? Hay que mirar como toda la tensión del mandala. También ver la oportunidad de hacerlo de otra forma, ¿no? También es un ciclo de hacerlo de otra manera, no porque esté mal, sino cómo lo voy a hacer de otra forma. Creo que ahí también les va a servir muchísimo. Buenos días, querido maestro. Hoy le cuento que tengo una curita en el corazón y espero que no se me rompa pronto y va mucho con lo que dijo. Bueno, ya empezó a resonar por acá. Un abrazo, sí, el regalo. Soy ascendente en cáncer. Bueno, pues así está. Desde el año pasado me estoy ocupando de mí, dicen por aquí. Bueno, aprovecho para contarles que de hoy en 8 días vamos a hacer nuestro retiro. Entonces, de hoy en 8 días vamos a hacer nuestro encuentro de eclipses de manera online, presencial, todos cordialmente invitados. Recuerden que aquí está toda la información que ustedes necesitan, ahí estoy compartiendo en pantalla toda la información que se necesita para que se puedan inscribir, para que participen. Vamos a hacerlo online en vivo el próximo domingo acerca de los eclipses, ya más aterrizado carta a carta. Lo vamos a hacer de hoy en 8 días presencial. El próximo sábado lo estaré ofreciendo presencial aquí en Orlando, Florida. Y el domingo estaremos online para quienes quieran participar. Entonces ahí encuentran, para que ustedes puedan llegar a este link, lo encuentran en las redes sociales. Ahí está en TikTok, en Instagram, en YouTube. Ahí ustedes encuentran toda la información para participar en el evento que va a ser el próximo fin de semana, online en vivo el día domingo. El día domingo va a ser online en vivo y el día sábado va a ser presencial aquí en Orlando, Florida. Los que estén cerca, Tampa, Miami, nos vamos a reunir acá en Orlando y los que estén en otros países será el día domingo para que puedan también hacer sus reservas y participar. Dice por aquí que no se ve en TikTok en este caso. Ahí en la parte de descripción, en la parte de introducción, en la parte de TikTok, ahí está el link. Dice que no hay ningún link. Voy a mirar si me colaboran por acá, de pronto de manera interna, y miramos si es que no tiene link de acceso. Y ya lo colocamos para que ustedes lo tengan por ahí. Bueno, cáncer, vamos a pasar. Ahora miremos a Leo. Yo siento que esta es la semana de descanso para Leo. Es una semana muy agitada. Yo creo que vienen de hacer grandes procesos. Definitivamente, Leo ha sido el gran protagonista de todo este tema de gran subidón emocional. Porque uno diría, sí, un eclipse en Leo y qué delicia, y que el eclipse en Leo y que ascendentes en Leo y que entonces pura magia y que puro esto y que delicia y que todo se arregla y que todo, no, no, no. Un eclipse primero llega a sacudir, ¿no? Un eclipse primero llega a mover todo, un eclipse primero llega a mover todas las energías, llega como a estar muy al pendiente de eso, ¿no? Entonces, como que primero Leo llega a contar eso, a movilizarlo, y ahí sí después empieza en este caso a mover otras cosas, ¿no? Entonces, creo que es una semana, o creo no, completamente seguro que es una semana muy positiva para que Leo trabaje en ustedes mismos, en su recuperación, trabajen también en sus temas, digamos, sobre todo
sobre todo que ustedes lo puedan hacer, sobre todo que ustedes lo puedan hacer al compás de la semana, como que revisar todos los asuntos. Aquí también me gusta algo, y fíjense que le están dando gusto a Leo, sobre todo en este tema, ¿no? De lo que les gusta, la apariencia, el físico, el cómo me siento, cómo me veo, cómo puedo conectar con los demás. Yo he escuchado muchísimo que casi siempre se dice o casi siempre se muestra, casi siempre estamos contando la historia de, por ejemplo, que Leo le gusta mucho como el brillo y cómo mostrarse y cómo hacer todos estos temas. Y a veces la gente me dice, Javier, yo soy Leo, pero no soy tan así. Yo siento que no logro hacer eso. Como que algo pasa que yo no logro manejarlo de esa manera. ¿Sí? Y claro, tiene mucho que ver también con el punto de trabajar mucho desde la esencia, ¿no? Creo que Leo tiene a veces tantas cosas que dar que a veces no logra vérselas a sí mismo. Creo que este eclipse les ayuda como a limpiar un poquito el parabrisas y a poder ver hacia adentro qué más hay, qué más los conecta y de pronto conectarse mucho con la idea de su fe, de su tema espiritual. Es una semana post eclipse donde la otra fase de Leo termina de cerrar muchos vínculos. Yo creo que aquí la palabra clave para Leo es los vínculos y lo que va a estar cerrando al final de la semana. Vínculos también de todo tipo, ¿no? De trabajo, de amistades, de relaciones. Ahí es donde pueden hacer un gran trabajo importante. ¿Qué aconsejo para Leo en esta semana? Si es un signo que le conviene mucho, más que estar en contacto con el mundo o con otros, le conviene mucho estar en contacto con él mismo, ¿no? Estar más con él mismo. ¿Mm? ¿Hay de pronto algunos Leos por acá? ¿Puede repetir sobre Leo lo que dijo al principio, por favor? Mira, gracias, saludos desde Chile. Siento que Leo está teniendo una experiencia muy espiritual. Para mí, este eclipse vino a abrirle los ojos a Leo en muchas áreas. Entonces es muy normal que a veces no lo vean como tan así, que de pronto Leo no se sienta tan encaminado. Yo les contaba, ¿no? Muchas personas de signo ascendente, sol y demás me decían, Javier, soy Leo, pero yo no me siento tan así, yo no me siento como tan brilloso, ni tampoco me gusta eso. Pero ahí está justamente el trabajo que se debe realizar, ¿no? Ahí está. Uf, dicen por acá en Instagram, yo soy Leo, estoy casada, desbordada, todo se desordenó, mandé una relación al final y estoy acá, llevando el panorama del vacío. Esos son los eclipses, Yolandis. Eso tiene mucho que ver con el eclipse. Una función del eclipse para Leo también es acelerar el proceso. Y claro, si tú eres de signo Leo, pues obviamente el eclipse en la casa uno hace que el tema vínculo con el otro sea lo primero que salga. Sobre todo si son relaciones a fuerza y si son relaciones que tienen tapados y si son relaciones donde hay competencia y si son relaciones plutónicas. Porque como ustedes tienen la visita de Plutón en Acuario en la casa 7, entonces altas probabilidades de que todo este tipo de relaciones que no son como tan afines estén ahí, ¿sí? Más como eso, más como esa línea. Ese fue el tema. Ese es el tema para Leo. Vamos a pasar para Virgo. Leo. Virgo. Bueno, Virgo es un signo que le viene muy bien hacer meditación. Meditación. Creo que es la palabra clave para Virgo.
Me frenó aquí en Leo que justo hablando de Leo y pasando a este signo de Virgo, a veces les da por conectar mi información así de un momento a otro y en vivo, pues eso se nota. Bueno, Virgo. Virgo entra en la casa 12, ¿no? Se marca mucho la casa 12, muy amplio. La casa 12 también está full, full, full conectado con los procesos internos, con los procesos del inconsciente. Este tema de post-eclipse que está pasando, pues abre prácticamente la función de la casa uno, que es el yo. Es un excelente momento para que Virgo conecte los temas de su casa interna, de su espacio, economía, estudios, piso, la casa también que se relaciona a las 5, por ejemplo, con la creatividad. Creo que ahí es donde más pueden aprovechar este momento. Yo siento que es una semana de un tránsito bien importante para, llámale tú sanación, llámale tú despojarse, soltarse. Creo que Virgo, ascendentes y soles también les ocurre mucho este efecto de estar como muy en la nebulosa, como estar por ahí viajando, aterrizar como también los viajes que puedan hacer con su mundo interno. Esto es bien interesante, sobre todo cuando ya sabemos que su planeta regente está en el inconsciente, cuando ya sabemos que esa parte del inconsciente está marcando una línea de dirección para ustedes los Virgo. Qué gran responsabilidad al mismo tiempo, porque como es un signo tan lógico, es un signo de practicar, es un signo de hacer, y esta semana de post eclipse está pidiendo como reposo, está pidiendo quedarse ahí, está pidiendo como vivir un poquito más la vida como la están llevando. Creo que ahí está, ahí es el trabajo más grande que ustedes pueden hacer, ¿no? El descanso. Yo sé que no le gusta porque decirle a Virgo que descanse no es de sus áreas, no es de sus motores, pero sí que les va a venir muy bien hacerlo. Sentir es la palabra que estaba buscando. Sentir, entregarse más al sentir, entregarse más como a, a la contemplación de lo que viene, abrirse un poquitico más allá de eso. Entonces, Virgo es una semana de caminar en el parque, una semana de estar aparte, una semana de contemplación. No es el fuerte de Virgo, no es lo que lo mate, yo sé que no. Virgo prefiere estar con una computadora, Virgo ascendente prefiere estar con el celular en la mano trabajando esto y como que me mandes tú a caminar por el césped, que me mandes tú a darle vueltas al parque, como que no. Pero es lo que el post-eclipse invita. Yo veo que es una zona muy despejada y obviamente ustedes ya hicieron un trabajo interesante porque los eclipses que hubo estuvieron saliendo. Este del 28 va a ser el último que ustedes tienen. Es una semana más de reconciliación, por así decirlo. Por acá ascendente en Virgo, dicen. Bueno, vamos a mirar Libra. Esta semana de post eclipse para Libra, aquí sí cambia el tema. Libra. Venus en Libra, qué rico. ¿Cómo se siente Venus en Libra? Genial, yo creo que ustedes están viviendo ya las mieles del amor. ¿Qué Libras están viviendo las mieles del amor? Y las mieles del amor no necesariamente se tienen que vivir cuando aparece alguien en nuestra vida. Muchas veces las mieles del amor se viven, las vivimos solos. ¿M? Eso es lo que hay para Libra, las mieles del amor. Libra va a tener una semana de post-eclipse tan fluida, creo que es el signo, para mí, desde mi perspectiva, es el signo que tiene más apertura y tiene más brillo en los temas de esta semana. ¿Qué va a pasar? La vida está invitando prácticamente a que Libra goce, disfrute, a que se perciba, se reconcilie, se llene de paz, de alegría. Libra también le viene muy bien en esta semana hacer cambios, modificaciones de título personal, de pronto físicas. También es una semana como de acariciarse, de consentirse. Libra me encanta porque hace unos años atrás, bueno, vienen de unos años muy difíciles, sobre todo los eclipses que hubo 23, 24.
en esa fase de tiempo, año 2023 y 24, esos fueron los eclipses más difíciles para Libra. Ahora la vida ya va quedando más suelta, la vida va quedando más libre y yo aquí logro contener como ver un poco más de apertura mental, emocional. Es una semana muy bonita para que Libra se ocupe de sí, algo que no le queda difícil. Yo creo que es un punto también donde la vida le está diciendo, ya hiciste muchas cosas por los demás, Libra, ahora llegó el momento de como que ese triángulo de aire esté trabajando mucho en ustedes mismos. Y la ventaja que hay con Saturno en 7, si tú eres de signo Libra, ascendente o Sol, no le tengas tema a eso, que Saturno en la 7 sí trae relaciones. Este concepto de que cuando Saturno está en la casa 7 no da relaciones y no deja acercar a nadie y que eso es muy malo para Libra y todo eso, pues es la astrología de pronto del morbo y la astrología así rápida, de espuma. Pero no, claramente Saturno en la casa 7 trae relaciones. Lo que pasa es que trae relaciones serias, construidas, relaciones afín. ¿Qué mejor Libra para ti que iniciar una relación con Saturno en la casa 7? Porque tiene el sello y tiene la garantía de Saturno. Si tú eres de signo ascendente, solo luna en Libra y estás iniciando una relación, créame que eso está pasando por todos los filtros de Saturno. Entonces, el mejor momento incluso para también afincarnos en una relación es con Saturno ahí, porque nos va a decir verdaderamente la historia del otro, quién es el otro, nos deja ver quién es el otro, ¿no? Qué tan saturnino es la otra persona. Entonces creo que es un momento interesante. Sí, este tema de que es que tengo a Saturno al frente, no, esto es muy bueno, eso es muy bueno, porque o hay compromiso o no hay compromiso. Saturno define, recuerden que Saturno en la casa 7 para ustedes los de signo Libra en temas del amor, lo que está haciendo es definiendo qué es esta relación. Y eso es lo que a la final del día todos los seres humanos buscamos cuando nos vinculamos con alguien. Darle forma a qué es esto que estoy sintiendo, cómo se llama. ¿Mm? Entonces está muy bien por ese lado. Tan dispuestos nosotros a saber qué queremos y tan dispuestos a saber también qué es lo que no queremos. Yo creo que ahí es donde más se puede percibir. Escorpio, vamos a mirar las energías para Escorpio. El signo Escorpio, el signo de la vida, el signo de la muerte, el signo de la espiritualidad, el signo que no vino a quedarse quieto, el signo de las pasiones ocultas, el signo de los fetiches, Escorpio, el signo del oculto, Escorpio, el signo de lo que nadie quiere hablar, pero que todos llevan por dentro. ¿Ah? Escorpio inicia la semana del lunes 17 de agosto con la luna en su signo, dándole muchísima claridad. Yo creo que baja la temperatura. Veníamos de semanas, o yo venía diciéndole mucho acerca de los distintos mandalas que hemos venido teniendo semana a semana, y a Escorpio le aparecía mucha energía de dificultad, mucha energía de debatir, de muerte, de transformar y todo. Esta semana post eclipse hay tantas cosas que se van acomodando, o bueno, más que acomodando afuera, tantas cosas que Escorpio ha logrado acomodar dentro de ustedes que les viene muy bien. Le viene muy bien a ascendentes, soles y lunas en Escorpio esta semanita de mucha tranquilidad. Yo lo que traduzco este post eclipse para ustedes, si eres de ascendente, solo luna, como que ya se movió tanto las semanas anteriores que ahorita ustedes ya están como en un renacer bello, en un tema mucho más cómodo. ¿Qué pide una semana como esta? Fluidez. Escorpio no es un signo que le cueste trabajo fluir siempre y cuando logre organizar adentro su mundo emocional. Asegúrense en este caso, Escorpio, de que esta semana ustedes estén en paz con ustedes mismos, ¿no? Mm, Des en cuenta que les está quitando tranquilidad. Si eres de pronto de este signo, dese cuenta que lo tiene abrumado, dese cuenta, y en este caso la mejor bandera es entregar a que la vida acomode estas cosas.
No se caracteriza Escorpio por ser un signo quieto. Ahora su planeta Marte para esta post-eclipse está en Cáncer, lo cual le permite hacer los cambios y los ajustes que sean necesarios para podérsela llevar mejor. De Plutón no vamos a hablar, porque Plutón va a estar ahí en la casa 4 una buena cantidad de años. Entonces, muchas transformaciones leves, movimientos leves que va teniendo Escorpio, la misma vida va mostrando los afanes. Sobre todo me encanta que es una semana de mucha paz. Yo traduzco esto de poder conectar también con su paz, de poder conectar con su mundo de tranquilidad, que esto para Escorpio es un regalo, de por sí no es un signo que se caracterice por esto, por el contrario, las energías de Escorpio siempre son dramáticas, es el signo del drama. Entonces, siempre que vemos una persona ascendente en Escorpio, luna en Escorpio, sol en Escorpio, no son vidas tranquilas, siempre son vidas que están en movimiento, están resolviendo algo, están atendiendo un tema, una situación, casi siempre la vida los pone en eso. Siento que esta semana es como de break, por así decirlo. Ahora, si de pronto eres de este signo, sería muy bueno que te entregaras a esa tranquilidad. Dicen por acá Luz en TikTok, dice, uy, sí, tranquilidad. Con razón, toda mi vida es dramática. Sí, las personas que tienen sol en Escorpio, ascendentes o lunas o muchos planetas, pues la vida siempre los trae, ¿sabes? Con temitas a trabajar, como cual trapo de taller. Eso sí, siempre es como esto, ¿no? Mm. Sí, no son vidas fáciles. Una persona que viene a este planeta con mucha energía en Escorpio no eligió una vida fácil, no eligió una vida tranquila. Y digo eligió porque esto se elige, ¿no? Entonces es el motor que requiere para llegar a donde lo quiere hacer. Mi hija 28 de octubre y mi novio 27 de octubre. Volvimos a tener una reconciliación drama, yo sol, imagínate, el el drama de la vida escorpiano. Pensé que algo raro tenía. Estoy en paz, quizá aprendiendo a estar en paz. Eso me encanta. ¿Quién lo dice? Melisa, Melisa, muy bien, Melisa. Escorpio cuando está tranquilo, cuando hay una semana de tranquilidad, Escorpio se le prende el sistema nervioso. Algo está mal. Tranquilidad para un Escorpio es igual a que algo está mal. Algo no está funcionando bien. Algo va a pasar. Como que la tranquilidad es enemiga de Escorpio, que si está todo tranquilo y está todo en paz, Escorpio dice, no, 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 aquí hay algo que no estoy viendo. Tanta tranquilidad no puede ser cierta. Tanta paz, tanta quietud, no. Hay que ver dónde está. Y eso hace que todo el tiempo esté, o que ahí mismo surja el drama, ¿no? El drama por vivir. Para los que están aquí en YouTube, los que están en TikTok, recuerden que también pueden adquirir la membresía. Hoy tenemos clase. Después de este live, vamos a empezar clase. Y ahí en YouTube también están las membresías del canal. Ustedes pueden suscribirse a la membresía del canal y en la membresía van a poder disfrutar de las clases que tenemos lunes, miércoles y sábado por un precio realmente muy cómodo, muy al alcance de cualquier nativo en este planeta. Realmente el tema de la suscripción al canal de YouTube es supremamente generoso, lo pueden hacer ahí suscribirse. Y el día de hoy, sábado 15 de agosto, vamos a estar haciendo una clase ahora, en media horita, cuando termine este live de las perspectivas de la semana, vamos a estar en la clase de la membresía, astrólogo. Entonces ahí están las membresías también, ustedes pueden adquirirlas. Ahí en YouTube está muy a la mano, no tiene lío. Son 8 clases al mes, calculen ustedes, 8 clases al mes, 4 clases los días lunes en la noche, online en vivo para meditar, 2 clases los miércoles de psicología del tarot, donde vemos los arquetipos, y también tenemos 2 clases los días sábados. Todas las clases son online en vivo. Entonces, al final de cuentas, es una membresía donde van a tener 8 clases, 8 clases durante el mes, que por el aporte que pide la membresía, pues realmente está muy bien. Para que ustedes lo sepan. Para que ustedes lo sepan. Entonces pueden participar, es muy fácil, están ahí a un clic. Los que están preguntándome acá en YouTube dónde se encuentra.
Y ahí está muy fácil, realmente el aporte es, pues para mi concepto es muy poco. 8 clases por un aporte de una membresía mes a mes donde está muy suave. Entonces, lo pueden adquirir, también ahí está disponible. Y hoy, sábado, tenemos una clase. Ahora vamos a tener una clase en vivo donde vamos a estar hablando de los temas también de las cartas natales. Las clases son didácticas y siempre vamos colocando la carta de alguno de ustedes en la membresía. Los miércoles hablamos de psicología del tarot también y lo trabajamos en la noche. Y los lunes, todos los lunes en la noche, es de meditación. Y todo está incluido dentro de la misma membresía, súper cómodo. Que también es una manera de contribuir al canal. Si a ustedes les gusta el contenido que se realiza en este canal de YouTube, si a ustedes les parece, les nutre, se alimentan, lo ven, lo consumen, opinan, pues también es una manera de contribuir al canal, ¿no? Aportando en una membresía. Siento que también es una forma de poderlo hacer. Sagitario. Bueno, Sagitario tiene una semana donde se abre a partir de su casa 9. Después del día martes, ustedes van a tener la luna en su signo. Sagitario es el gran viajero del zodiaco. Sagitario, la vida lo invita también a que esté mucho más condescendiente con ustedes mismos, que sean misericordiosos. Y aquí la pregunta para Sagitario en este post eclipse es, ¿qué te gustaría regalarte, Sagitario? ¿Mm? ¿De qué manera te gustaría, Sagitario, o de qué manera te sientes consentido, de qué manera te sientes amado? En esta semanita la vida pide mucho atenderse a ustedes mismos, cumplirse a ustedes mismos y ocuparse de ustedes mismos. Si eres de este signo, yo sé que suena muy egoísta, puede sonar muy narcisista, muy de todo como yo, pero Sagitario muchas veces está para los demás y Sagitario también es un signo que a veces está como pensando un poquito más en el otro y menos en ustedes mismos. Valdría la pena que la sonrisa que ustedes llevan afuera la conectaran con sus ideas, con sus ilusiones, con su mundo actual. Es un momento donde este puente post-eclipse les está invitando a que se atiendan, a que se ocupen de ustedes. Y si tienes hijos, olvidarse un poquito de los hijos, o si los tiene, darle el espacio que corresponden. Los hijos no pueden acaparar el 100% de Sagitario. Es un momento donde la vida le está diciendo, independientemente de que tengas pareja, de que seas esto, de que seas lo otro, como que obsérvate, mírate, atiéndete también. Es una semana muy reflexiva. Todo está ocurriendo en la casa 9, todo se está desprendiendo desde la filosofía de vida y es un punto donde la vida le dice, mírese usted mismo, ¿sí? Y hacer los cortes con ese fuerte Marte que está en Cáncer en la casa 8. En la vida Sagitario hay que hacer cortes, porque si no aprendemos a cortar los roles, esto está hablando este mandala para ustedes, cortar los roles. No toda la vida somos padres. Claro, interactuamos con la otra persona. Yo sé que estos temas entran en reversa. A veces a la gente no le gusta porque llevamos muchos años alimentando que los hijos son para toda la vida. No, los hijos no son para toda la vida. Nada es para toda la vida. Nada es para toda la vida. Son creencias, nos lo han enseñado. Llevamos años repitiendo que sí, que el sacrificio, que los hijos, que esto, que lo otro, que mi mamá, que mi papá, que es que toca, que porque es que son, porque todo eso hace mucho daño a la psique. Eso desata ansiedades, desata frustraciones. No, hay que empezar a cortar con esas creencias de, no, tú ya estás grande, hay que liberar a los hijos, hay que liberar a la pareja, hay que liberar. Debemos aprender a quitarnos los grilletes que nosotros mismos nos hemos venido colocando a través de la relación con las otras personas. Y muchas veces esos grilletes pesan más, incluso pesan más que cualquier roca que pueda alzar Sagitario. Entonces la vida le está diciendo, suelte el equipaje, vaya más ligero por la vida, libérese usted mismo de lo que siente que lo ata, que lo amarra. Aproveche este eclipse para usted decir, no, momentico, yo porque estoy preocupada por mis hijos, si ya están grandes, si ya están de lo otro, ir como mirando todos estos temas.
Claro, me queda claro que hay momentos, ¿no? Y me queda claro que tampoco estoy diciendo que no importe, ni que entonces, sí, tampoco nos vayamos al otro tema. Claro, si tienes hijos pequeños y todo esto, pues ni más faltaba. Pero se entiende, yo creo que el mensaje se entiende a qué voy. Porque a veces, ay, Javier, entonces mi hijo tiene 3 años, entonces, ¿qué? ¿Lo dejo tirado? Pues, o sea, como que a veces Sagitario logra exagerar un poquito y lo lleva como al otro extremo. No, obviamente buscar un punto medio, pero a eso va el mensaje, ¿no? Sobre todo mirarlo desde ahí. Esto es importante para Sagitario esta semana, ¿no? Ir como soltando esos temitas, esas etapas y darse su espacio para que ustedes también puedan volar, para que ustedes también puedan verlo diferente, acomodar diferente la vida, ¿no? Que es distinto. Bueno, vamos a pasar al signo de Capricornio o ascendentes en Capricornio, o en este caso, lunas, ¿por qué no decirlo también? Dicen por acá, es verdad, requiero un momento conmigo misma, un paseíto sola, sol Sagitario, ascendente en Capricornio. Qué bien. Sí, 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 esto es interesante. No tienen tanta fama, ¿sí? Uno habla de Sagitario y no tiene mucha fama de que Sagitario sea muy colaborador y que Sagitario sea como, no, no son tan así, pero sí, sí que a la final lo ves en varios que sí lo hacen. Capricornio. Capricornio tiene una semana post eclipse donde la luna al final de la semana va a estar en ustedes haciendo como un resumen de lo que se está soltando y haciendo como un resumen de la nueva vida que les espera. Uno de los signos que va a estar muchísimo más transformado después del 28 de agosto con el segundo eclipse que vamos a tener de luna llena en el signo de Acuario, pues son ustedes los Capricornio. Capricornio, esta temporada o este puente de poseclipse le permite como verse o ver la vida como le gusta, un poco más sentada sobre la realidad, un poco más sentado sobre la obviedad de lo que vinieron a hacer. Entonces, me gusta que hay un gran tránsito para Capricornio de madurez, que es una palabra que le fascina a este signo. La mayoría de personas Capricornio ascendentes o luna tienen una gran madurez y una gran sabiduría desde pequeños. Eso se les nota desde que son pequeñitos. Silenciosos, no hablan mucho, analíticos, pensadores, supremamente críticos y exigentes con ellos mismos. Les gusta hacer las cosas bien hechas. O una mujer luna Capricornio. Qué delicia encontrarse uno en la vida una mujer luna Capricornio, porque te pone en cintura, se anda sin temas, táquete. ¿Sí? Un sol Capricornio, qué rico, ¡pa! Aterriza de un solo bailado. Entonces queda usted listo para la pieza. O un ascendente en Capricornio que a veces sacan unos puntos tan bonitos, ¿sí? A veces sacan un bello, o por qué no, también decirlo, una persona, una mujer, Stellium en Capricornio, estas también les tienen miedo. Una mujer Stellium Capricornio, una mujer Stellium en Capricornio es una muy buena candidata, por ejemplo. Si ustedes conocen a alguien por ahí con muchos planetas en Capricornio, pues es un muy buen prospecto, porque es una mujer que sabe pararse derecha también frente a las adversidades de la vida. Estos nativos tienen las pezuñas bien puestas, entonces difícilmente se dejan caer por ciertas cosas y siempre están buscando como un punto de terreno fértil y sobre todo longevo. Esto es importantísimo, ¿no? Ahora, esta semana, como todo pasó en la casa 8 del transformación y es el signo, ojo aquí, que es el signo de los 12 signos del zodiaco, es el que más transformación en estos eclipses está teniendo. Es como la vida mostrándole su nuevo mundo, su nuevo panorama. Muy seguramente estén adquiriendo nuevos cargos, muy seguramente estén adquiriendo nuevas posiciones en la vida, muy seguramente estén adquiriendo o la vida les traiga algo distinto, algo diferente, les esté mostrando otro panorama visual o estén saliendo del colegio pasando a la universidad, también es propio de que estén asumiendo otros compromisos laborales, de estudio, de lo que sea. Entonces, qué bonito que
que Capricornio pues tenga esa energía, ¿no? Tan bella, que tengan ese punto de anclaje. Si tú eres de este signo, pues aprovecha. ¿Mm? Claro, claro, eso está muy bien. Mira, así soy, maestro, dicen por acá, qué bello, mi niña, sí. Soy Luna Capricornio, maestro, y soy así como acabó usted de decir. Me encanta. Yo, maestro, Carolina dice que es ascendente en Capricornio. Fino por Capricornio, mira, fino por Capricornio. Soy Capricornio, maestro. Mi nuevo yo, exactamente. Pues tal parece que ese eclipse le está cambiando, no, le cambió las pezuñas a Capricornio para que se aprenda a parar derecho. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Sí, eso las personas Stellium también, claro. Capricornio ascendente en Aries, gracias maestro, qué dolor, sí. ¿Aplica para quienes tenemos muchos planetas en Capricornio? Sí, mi niña, también aplica para quienes tienen muchos planetas ahí. Sobre todo si tú eres una chica y tienes muchos planetas en Capricornio, qué bueno, porque una mujer con muchos planetas en Capricornio, eso es poco a poco, anda solita, anda solita. Esas mujeres con muchos planetas en Capricornio son muy determinadas también. Bueno, Acuario, depende, ¿no? Porque pues eso también hay que ver que para cada gusto, hay hombres que no les gusta mucho las mujeres que tienen planetas en Capricornio, porque las siente como superiores a ellos o cosas así, ¿no? Puede ser también, una mujer con Stellium Capricornio puede ser también que no le guste a muchos caballeros, depende de qué tipo de caballeros, ¿no? Y viceversa, ¿no? Hombres también con mucho planeta en Capricornio, pueda que no le guste a cierto tipo de mujeres, lo noten de pronto diferente. Acuario. Pues el eclipse, la semana de poseclipse está alumbrando de la casa, fíjense, agarra de las 7 y termina prácticamente el domingo 23 la luna en Capricornio en la casa 12 haciendo un cierre. Acuario es un signo que el mandala ofrece los mejores aspectos. Yo creo que esta temporada o esta época que inicia Acuario de poseclipse le permite ser mucho más didáctico con su energía, le permite estar mucho más a tono también con lo que ustedes quieren realizar en la vida. Es una muy buena semana para compartir, para estar con ese abanico de la casa 7, 8, 9, como que mirar viajes, personas. Me gusta mucho la energía de Leo porque le permite a Acuario o le está permitiendo a Acuario ver otras cosas que no habían tenido la capacidad de conocer de ustedes mismos. Como el Acuario, el eclipse ocurrió a 20 grados de Leo, pues es la zona más lejana que tiene un Acuario. Entonces, cuando pasa esto, en la casa 7, muy seguramente hubo un referente afuera. Hubo un maestro, hubo una relación, hubo un hijo, alguien, algo ocurrió afuera y sigue pasando dentro de esta semana que se vuelve como el espejo, ¿no? Se vuelve como el espejo para Acuario en determinar situaciones, en determinar cosas, ejemplos, y es como la parte donde Acuario se permite ser como mucho más visible para ustedes mismos, donde se permite estar como más conectado con su energía vital. Yo creo que están pasando por un momento mágico. La palabra que utilizo es muy mágico, ¿no? Los olvidados del zodiaco, porque Acuario, muchos Acuarios durante años atrás, le llamo los olvidados porque qué difícil ha sido la vida para Acuario antes, qué difícil era ser tan disruptivos, ser tan novedosos, traer una propuesta distinta en las relaciones, traer una propuesta diferente en las familias, venir a romper como los vínculos familiares. Eso es Acuario, que viene a buscar otra cosa que no es conocida dentro del árbol o dentro del eslabón de la vida y como que llega a mostrar un panorama distinto. Podemos decir que a partir de este 2026 le queda la vida mucho más fácil a Acuario, desde su forma de verlo, desde su forma de interpretarlo. Lo que sí es que hay que aclararlo, ¿no? Pueden haber dos tipos de Acuario. El Acuario que está en ruta, el Acuario que está educándose, el Acuario que está conectado con los temas de la vibración, el Acuario que viene trabajándose ya años atrás y ya viene como en un camino y viene labrándose y también
en este caso, el acuario que ni idea de esto, que ni idea de vibraciones, que ni idea del mundo, de la gente, de las tecnologías, y pues la vida ahorita lo está enrutando y a veces cuando estos signos están como tan lejos de estos temas, llámale tú espirituales o energéticos o de filosofía de vida, a veces les cuesta un poquitico como comprender por qué la vida les está trayendo estas experiencias. Creo que es un gran momento, un gran presagio también para que pues Acuario esté viviendo esas energías de expansión y de conciencia. Creo que es un tramo bien interesante, por lo menos para esta semana de post-eclipse que ustedes están teniendo. Y vamos a finalizar, en este caso, vamos a finalizar con Piscis. Bueno, Piscis, prepárate porque si ya hubo un eclipse este 12 de agosto, el próximo eclipse pues va a ocurrir en el eje de ustedes, va a ocurrir también en esa línea de trabajo. Va a ocurrir, es el último eclipse, pero ya no tiene tanta resonancia. Piscis ya prácticamente de manera oficial en esta semanita entrega las llaves, termina de entregar oficialmente la corona de lo que está haciendo. Esta fertilidad que se dio el 12 de agosto inició con un punto marcando mucho la dinámica de su vida diaria, de su mundo cotidiano. La luna estuvo en conjunción hace poco con Venus, abriendo oportunidades a nuevos cambios. Luego la luna hace un punto de apertura en la casa 9, activando mucha energía que puede haber en el consciente, en la filosofía, en los viajes o en los desplazamientos, que no necesariamente tendrían que ser Piscis de físico, sino también de conciencia, ¿no? Y obviamente toda esta semana va a estar aperturando la casa 10, la profesional, con grupos y al finalizar ustedes van a tener una semana donde la luna hace conjunción con Plutón en la casa 12. Pues bien, dicho de otra manera, es una semana post-eclipse para Piscis y relacionarse bastante con sus miedos, bastante con los temas de pronto inconclusos en sus vidas. Creo que Piscis ha tenido unos retos bastante importantes y ya de manera oficial podemos decir que en esta semana ustedes la vida les queda mucho más lúcida, por lo menos. Además, siento que toda la actividad que hubo al principio del 2026 se puede cerrar o quizás es la clausura de lo que fue enero, febrero para ustedes, donde hubo tanta energía colectiva en el inconsciente, donde obviamente los eclipses de febrero, marzo que tuvimos este año, todos estuvieron pidiendo movilidad, sacar, dejar de ser, inventar lo nuevo. Creo que toda esa energía que hubo los primeros 6 meses del 2026, ahora durante esta semana post-eclipse, es el momento de que ya las aguas se calman, obviamente. Ya iniciamos otra temporada de eclipses en Leo y esto le permite estar mucho más depurados en conciencia, en mente, en cuerpo y sobre todo hay algo que siento yo que es la gran particularidad de este signo Piscis y es la experiencia de saber algo. Es tan bonito saber algo de nosotros, conocer algo de nosotros es tan bello, a veces no le damos tanto valor, pero eso es lo que le está pasando a Piscis en esta semana de poseclipse, como diciendo, oye, tantas cosas que he aprendido de mí, tantas cosas que he podido ver de mí misma, de mí mismo, se me ha aclarado tanto la vida en tantas cosas que qué rico, ¿no? Qué rico poderse retirar muchos yugos, muchos temas. Yo siento que eso es esta semana para Piscis, haciendo el recorrido de lo que el mandala ofrece por las casas. Es una luna creciente que se está abriendo en 7, 8, 9, 10, 11, para cerrarse finalmente en una conjunción con Plutón a finales del sábado, domingo 23, próximo fin de semana. Entonces, qué bonito que estén viviendo este punto de mucho autoconocimiento. Parece que a veces eso no tuviera valor, pero cuando llegamos a ese punto de reconocernos a nosotros mismos muchas cosas, pues la vida cambia. La vida cambia y tiene un matiz diferente. No todo tiene que ser material, no todo tiene que ser de afuera, ni que pasen cosas extraordinarias afuera para que la vida nos conecte. Muchas veces lo que le está pasando a Piscis, ¿no? Ocurren muchas cosas extraordinarias dentro de ellos mismos que no es que el mundo cambie, sino que lo interpretan diferente y pues
Su fantasía está ahí, qué bien. Sus sueños están ahí. ¿Mm? Pues muy bien, qué bonito, muchas gracias para todos. Recuerden que nuestro encuentro va a ser la próxima semana, ¿no? Todavía hay cupos para los que quieran de manera online. Bienvenidos al encuentro que vamos a tener el próximo, en este caso va a ser el próximo domingo. Bienvenidos también a que podamos compartir esta temática. Va a ser el domingo, recuerden. Ahora mismo los invito a que a que ustedes se puedan suscribir a la membresía y en este caso participar de la clase que vamos a tener hoy sábado 15 de agosto. Por lo general tenemos una clase de astrología un sábado cada 15 días y ahora la vamos a tener en 20 minutos, que aquí en Orlando, Florida serán las 11 de la mañana, cordialmente invitados, donde vamos a estar hablando y ampliando algunos temas astrológicos. Si te gusta la astrología, si te gustan todos los temas de tarot psicológico y todo lo que tiene que ver con esta filosofía, pues esta membresía y estos espacios es justamente para eso. El live completo queda en el canal de YouTube para los que están de pronto aquí en TikTok. Ahí no me deja colocar el live completo porque excede el tiempo máximo de 20 minutos, que es lo que deja TikTok. Entonces se encuentra en el live completo en mi canal de YouTube. Aparezco en YouTube como Javier Aragón, astrólogo holístico, psicólogo. Ahí está. Y para los que ya siguen y los que están en la membresía, nos vemos en 20 minutos por interno para la clase de hoy. A los demás, muchas gracias por su tiempo, por acompañarme durante estas 2 horas de programa. Bueno, hora y media de programa. Gracias por sus mensajes también. Buen fin de semana también para ustedes. Mañana domingo, como es usual, estaremos también haciendo programa con Juan Carlos Gómez, como es usual en nuestros domingos. No se lo pierdan, que está buenísimo. Vamos a estar hablando acerca del trígono Júpiter-Saturno en elemento de fuego, que esto va a pasar Saturno desde Aries y Júpiter desde Leo. Bien interesante para que mañana también nos acompañen. Y un abrazo para todos. Gracias por sus comentarios, por sus donaciones. Gracias a los nuevos suscriptores que están en el canal y a los que están en la membresía. Nos vemos por interno en 20 minutos. Cuídense mucho. Gracias. Buen fin.